Buen día, estimado docente. En el día de hoy haremos una breve presentación acerca de los tipos y características de evaluación. Nuestro grupo es el número 1 y está conformado por Alejandro Arango, Jessica Becerra, John Ramos y quien les habla, Angie Bernal. Los tipos de evaluación se dividen en 4 subgrupos, que son según el tipo de decisiones, según la interpretación de resultados, según la forma de calificar y finalmente según la manera en que se recoge la información. Conozcamos un poco acerca del primer grupo, el de tipo de decisiones. La evaluación se puede clasificar en diferentes formas, como hemos visto. En esta instancia también se pueden dividir en 5, teniendo en cuenta según su propósito. Estando así, la evaluación de diagnóstico por idoneidad, por aptitud, por desempeño y clasificación. Estas están divididas por el propósito, respondiendo así el por qué y el cuándo se evalúa. Para empezar, la evaluación diagnóstica es aquella que realiza previamente al desarrollo de un proceso educativo. Esto permite hacer así una evaluación inicial que, como su nombre lo indica, haga un diagnóstico del estudiante para saber en qué etapa y momento del aprendizaje se encuentra. Luego está la evaluación de idoneidad, que es la pertinencia de 5 criterios de idoneidad mencionados por Ana Beatriz Ramos, Facundés, Tamara Castellis y Mariano. Siendo así la idoneidad epistémica, grado de representatividad de la institución; idoneidad cognitiva, grado del material de aprendizaje al alcance del estudiante; idoneidad semiótica, resolución y negociación de significados; idoneidad nacional, grado de disponibilidad de recursos materiales; y idoneidad emocional, el grado de interés y motivación por parte del estudiante. Luego está la evaluación por aptitud, que es aquella que permite medir las habilidades, destrezas y capacidades del estudiantado a partir de diferentes áreas y que permite ver, como su nombre lo indica, aptitudinalmente a dónde está más relacionado el estudiante. La evaluación por desempeño consiste ahora en valorar el desempeño del estudiante mediante los estándares de la educación, donde se mejore la calidad de esta y asegura una mejor formación física, ética e intelectual del estudiantado. Finalmente, la evaluación por clasificación consiste en realizar una recogida de datos de manera válida y confiable, en donde se hagan juicios de valor que permitan clasificar al estudiante en su nivel educativo. Interpretación de resultados, con base en criterios y con base en normas. Basada en criterios, tenemos que esta evaluación se caracteriza por ser indicador concreto del aprendizaje, los cuales deberían demostrar los alumnos como producto del proceso de enseñanza y aprendizaje. También debe considerarse como parámetro o patrones, los cuales son utilizados para designar una base de referencia para el juicio de valor que se establece al evaluar. Los criterios definen lo que se espera de algo que se evalúa, es decir, que por medio de esto se puede realizar la lectura del objeto evaluado y compararlo con un referente o estándar de desempeño. En ese sentido, establecen el nivel requerido y esperado de los aprendizajes y definen cuándo se considera que el alumno y alumna ha conseguido un objeto determinado. Evaluación con base en normas. Significa comparar el resultado del individuo con los resultados de una población o un grupo al que pertenece. Vemos una serie de características que determinan en gran forma esta evaluación y que ayudan al evaluador a sacar sus propios resultados de una forma muy práctica. Esta evaluación exige el establecimiento de una norma o escala de referencia confeccionada después de estudios estadísticos de rendimiento, con el objetivo de obtener una calificación. En este ámbito normativo, el criterio es externo, en la medida que se utiliza una escala que es más o menos ajena al sujeto evaluado, sin tener en cuenta las condiciones del trabajo inicial del aprendizaje. En el tercer grupo encontramos los tipos de evaluación según la forma de calificar. Aquí encontramos los tipos de evaluación objetiva y subjetiva.
Los tipos de evaluación objetiva son instrumentos que se usan para medir y evaluar los conocimientos, habilidades, destrezas, rendimiento, actitudes y aptitudes de los estudiantes. Sus principales características son que sus respuestas deben ser breves y concretas, tienen una única solución de respuesta y las respuestas son cerradas, es decir, que el estudiante solo debe escoger, señalar o completar respuestas correctas. Los instrumentos que podemos usar para hacer una evaluación objetiva son los siguientes. Podemos hacer pruebas con respuestas breves, donde podamos completar, donde se pueda ordenar la información, de selección múltiple en las que se pueda asociar o relacionar la información y finalmente donde se pueda identificar la información. Por otro lado, tenemos los tipos de evaluación subjetivas. Estos son evaluaciones cuyos ejercicios o preguntas pueden variar sus respuestas y están sujetas a la opinión del educador como del estudiante. Sus principales características son que en estas preguntas se debe hacer un análisis, una síntesis, y esta evaluación le ofrece al estudiante la oportunidad de poder contestar con mayor libertad y creatividad. Por otro lado, es muy importante que el docente establezca una rúbrica con los criterios o indicadores para su corrección y así minimizar los elementos de subjetividad al corregir las mismas. Los instrumentos que podemos usar para elaborar una evaluación subjetiva pueden ser los ensayos, las preguntas abiertas, la solución de problemas, preguntas en las que se pueda analizar y justificar y analizar situaciones e interpretaciones de casos. Ahora hablaremos de los tipos de evaluación que se encargan de la recolección de la información y en ellos encontramos la evaluación sumativa y la evaluación formativa. Dentro de la evaluación sumativa encontramos que es considerada como el juicio valorativo del proceso de aprendizaje, es decir, la forma cuantitativa cómo se determina este proceso. Es por ello que los autores Horvath y San Martí expresan que mediante la evaluación sumativa se establece un balance general de los resultados conseguidos al finalizar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que se puede interpretar es que la evaluación sumativa busca aplicar una serie de instrumentos al proceso académico que arrojan resultados cuantitativos de los avances y dificultades presentados en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que su fin es medir de manera estandarizada el proceso académico de todos los estudiantes. Dentro de sus características encontramos que son en su mayoría de tipo teórico, busca la recolección de datos de manera calificable, mide de forma puntual el aprendizaje y verifica el logro de los objetivos, es decir, que la evaluación sumativa busca resumir los logros del proceso de aprendizaje en resultados calificables. Por su parte, la evaluación formativa, según Martínez Melis, está basada en el estudiante. Es un seguimiento de carácter informativo y orientador que permite al profesor conocer los progresos de sus estudiantes. Se dice que se centra en el progreso y en la superación de dificultades que tiene lugar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de sus características encontramos que esta evaluación está centrada en el progreso de los estudiantes y la construcción de saberes. Existe una retroalimentación activa durante todo el proceso, es decir, que involucra activamente a los estudiantes en su propio proceso de enseñanza. La autoevaluación es parte fundamental del proceso del estudiante, es decir, que a través de su aplicación los estudiantes entienden la necesidad de mejorar y superarse académicamente, lo que quiere decir que la evaluación formativa recolecta la información necesaria para ir moldeando de forma continua el desempeño académico de los estudiantes. Para concluir, puedo decir que dentro del proceso de aprendizaje se debe monitorear el rendimiento académico, pudiendo emitir juicios
cuantificables como lo es en su caso la evaluación sumativa. Y a su vez, a partir de estos juicios, ir haciendo una retroalimentación efectiva del proceso formativo, orientando hacia el objetivo que se desea alcanzar, siendo constantes y tomando las acciones que permitan cumplir de forma exitosa ese objetivo planeado. Muchas gracias.